Padre Celestial, es la tercera hora de nuestra sesión juntos. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad y ser veraz en lo que digo. Ayúdame a hablar la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Y si erro en algo, no solo corrígeme, Señor, pero que no lo oigan mis amigos, que sean sordos a lo que no he dicho, a lo que he dicho que no es verdad. Que solo escuchen lo que es verdad. Ayúdame a mí crecer, ayúdame a mis nuevos amigos y hermanos en Cristo a crecer conmigo también. En nombre de Jesús. Amén. Quiero que sepáis de que estoy muy agradecido de poder estar con vosotros y enseñar esto otra vez. Cada vez, esta es la tercera vez que he tenido la oportunidad de enseñarlo y cada vez que lo enseño de una forma más formal y no simplemente con mis amigos, aprendo. Así que os doy las gracias por la oportunidad de poder aprender para poder enseñar a vosotros. Lo disfruto muchísimo. Se nos está yendo la hora, ¿verdad? Seguimos en el capítulo 2 y quedan aún 19 capítulos más. No vamos a poder verlo todo, pero tenéis ya los recursos y eso es lo que quiero. Quiero terminar el capítulo 2 y para ello vamos a ver 2:12 ahora hasta el 25. Y vamos a hacer destacar una aparente contradicción en el versículo 12. Dice: después de esto, las bodas de Caná, ¿verdad? Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Ahora, si tienes algo de conocimiento bíblico o geográfico, esto es una contradicción o aparente contradicción. ¿Qué dices, Juan? Me parece que una vez encontré algo cuando subí a Capernaum y el sitio original estaba abajo y el mapa era, nosotros tenemos la forma de ver diferente. Ok, ahí está. ¿Cómo es que puede bajar si hay que subir? Tenemos que saber dónde queda Caná y dónde queda Capernaum. Caná queda aproximadamente ahí y Capernaum queda ahí. Y geográficamente, ¿dónde está? Está al norte, noreste de Caná. ¿Se equivocó Juan? No Juan el escritor, ¿vale? El asunto es topográfico, ¿vale? Topográficamente, es decir, hay una elevación y cuando vas hacia la costa de Mar de Galilea, baja, desciende. Y por eso es que hay ráfagas fuertes de viento en el Mar de Galilea que causase la turbulencia que experimentó Jesús y sus discípulos, porque hay altura, los vientos vienen y descienden rápidamente, cambia de temperatura y causa que incluso pequeños barcos como los de ellos podrían naufragar, se dice, ¿vale? Ok, contexto, ¿vale? Es sumamente importante, si no, vas a decir lo que tú quieras. Otra aparente contradicción, versículo 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Jerusalén? En relación a Capernaum. ¿Cómo es que puede subir? En este caso no es topográficamente necesariamente topográficamente. Es más en relación a importancia. Por ejemplo, en Ponferrada diríamos subo a Madrid, porque Madrid es sumamente más importante que Ponferrada. En relación de categoría de esa ciudad es capital. Y por eso, aunque esté al norte, todo en relación a Jerusalén es subir. Si estuvieses al sur, subes a Jerusalén. Si estás al norte, subes a Jerusalén. ¿Me explico? ¿Vale? Ok, continuamos. Número 11, perdón. ¿Cuántas Pascuas hay en Juan? 3. Lo cual nos indica que probablemente el ministerio de Jesús era aproximadamente 3 años, o un pelín más incluso, seguramente un poco más. ¿Por qué venían cada año a celebrar la Pascua? ¿Cuál era el propósito? Vosotros lo sabéis. ¿Alguien responder?
Ok, conmemorar ese éxodo, ¿verdad? De Egipto, la protección de Dios. Y hacían esto año tras año, reconociendo que el sacrificio necesitaba ser repetido. El cordero moría en lugar de ese hijo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la condición del templo de aquel día de Jesús? ¿En qué condición está ese templo? Mira el versículo 14. En una palabra, alguien. ¿Cuál es la condición? Un mercado. Es un mercado, es corrupción, es una distorsión completamente del propósito del templo, ¿verdad? Corrupción total. Los encargados del templo están explotando a los peregrinos que vienen todos los años. Imagínatelo de esta manera, que tú eres, vamos a quitarnos nuestros zapatos y ponernos en las sandalias de una familia judía, ¿vale? Y tú vives al norte de Israel y todos los años vas a ir y estás preparándote a ti y tu familia para ir a la Pascua, una de las celebraciones más importantes. Y sabes que tienes que llevar un cordero. Así que tienes un cordero que ha nacido, has mirado, es blanco, sin mancha, no tiene ninguna desperfección, fenomenal, va a servir para el sacrificio. Lo estás criando, llegas, estás aproximándote a Jerusalén y hay mogollón de peregrinos, ¿vale? Millones de personas empiezan a llegar a Israel todos los años. Y tanto así que ya no puedes tirar de la cuerda de tu cordero, así que tienes que coger el cordero, lo pones en tu cuello, empiezas a andar entre la multitud, ves que hay una fila que se está yendo hacia el templo, te metes en la fila, estás esperando, entras al templo y lo primero que tienes que hacer es ir al sacerdote y cerciorarte de que este cordero sea apto para el sacrificio. Llegas a la mesa donde está el sacerdote con toda tu familia, llegas ahí, pones el cordero y el sacerdote empieza a mirarlo. No sé, lo veo el lomo un poco decaído. No, es que, no siento, este animal no lo podemos sacrificar. Y tú dices, pero es que todo el año. Y vengo desde lejos. He estado preparando para esto. ¿Y ahora qué hago? No puedo volver a casa. ¿Qué hago? Y dice el sacerdote, bueno, mira, tengo una solución. Hacemos esto. De casualidad tengo otro cordero aquí, que ya es apropiado, ya lo hemos certificado, que es apto para el sacrificio. Yo te lo vendo y compro tu cordero a un precio reducido el tuyo y un poco más elevado. Menuda faena, pero ¿qué voy a hacer? Es lo que hay. Así que compras ese cordero, haces el cambio, o vas a comprarlo y el sacerdote te dice, no, aquí no aceptamos monedas romanas, solo judías. Hay unos cambistas que están aquí al lado que puedes ir y cambiar tu dinero. Vale, vas allá y son abusivos ellos con el cambio. ¿Vale? Y dices, wow, estoy perdiendo tanto dinero. Pero bueno, tienes que hacerlo. Haces el cambio. Vas otra vez, formas la cola, llegas a donde está el sacerdote, das la moneda apropiada, compras a un precio elevado y un precio reducido, haces el trueque con tu cordero. Estás saliendo de la cola, yendo a sacrificarlo cuando te das la vuelta y ves que el sacerdote está vendiendo tu cordero anterior. Esa es la corrupción que está sucediendo aquí en Jerusalén. ¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Tú eres un religioso? ¿Me estás estafando? ¿Me estás timando? Eso es lo que está sucediendo aquí. Y están hasta las narices los judíos de lo que ha sucedido. Y Jesús ve esto. Ve la corrupción que sucede aquí. Versículo 19. Luego los religiosos piden validar su mensaje, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Tenemos que leerlo. Dice, él ha volcado las mesas, has hecho un látigo, esto es una cueva de ladrones, y ellos piden en el versículo 18, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y Jesús responde, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Así que el número 14, los religiosos piden validar su mensaje. ¿Y cómo lo hace? Y su respuesta nos sorprende. Cuando destruyas este templo, ¿y de qué templo está hablando? De él mismo.
Lo reconstruiré en 3 días. ¿Hablando de qué? De su resurrección, de su muerte y milagrosa resurrección. El milagro va a validar su mensaje de purificación del templo. ¿Qué derecho tienes tú de hacer esto? Ya lo verás. Tú espera. En 3 días destruye este templo. Pero ellos, ¿qué piensan? ¿Este templo, si hemos tardado décadas en construirlo, y dices, en 3 días lo vas a reconstruir. Lo que Jesús está diciendo aquí es la casa, el templo de Dios, ya no es un lugar físico, templo de Herodes o templo de Salomón, es Jesús. Él es el templo andante, la morada de Dios que anda entre su pueblo. Pero hay algo más que está sucediendo aquí. Hay un cambio importante. Estamos en el 15. ¿Por qué era significativo el templo? Ya lo he dicho, pero quiero escucharlo otra vez. ¿Por qué era significativo el templo? ¿Para qué servía? Ahí habitaba Dios. Y hay sacrificios que permitían que un pueblo pecaminoso pueda tener Dios morando en medio de ello. Y aquí vamos a empezar a dibujar otra vez. ¿Vale? Tenemos otro avance en esta historia de la redención. Dios, desde la eternidad en el pasado, no puedo dibujar bien y hablar, ¿vale? Este es Dios, desde la eternidad en el pasado, ha morado en una relación trina, satisfactoria como nunca antes. Y Dios decidió crear al hombre para invitarnos a disfrutar de esa relación con Él. Y por ello, no porque nos necesita, sino porque es un Dios de gracia, bondad inmerecida, crea a Adán y Eva. Y les coloca ¿en qué lugar? Decirlo, no lo voy a dibujar hasta que lo digas. En un paraíso, muy bien. Adán y Eva disfrutan de esta relación con Dios. Un mini templo. Dice en Génesis capítulo 2 o 3 que andaban con Dios en la frescura del día, que nos indica de una relación cercana con Dios. Pero no duró mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esa relación es rota. Y estamos buscando desde entonces, solucionar este problema de la rotura entre la relación entre Dios y el hombre. Continuamos en esta historia y vemos que Dios establece una relación con el pueblo de Israel. Y Dios dice que Él les da unos mandamientos específicos de construir un tabernáculo. Y literalmente, si este es el tabernáculo, tú lees en Números, si no me equivoco, Él organiza que el campamento esté geográficamente situado alrededor del tabernáculo, donde Dios mora. Esta es la morada de Dios, pero es una faena. ¿Sabes por qué? Porque Israel está 40 años en el desierto. Y esto es plegable. Y había que armarlo y desarmarlo, y armarlo y desarmarlo. ¿Y qué sabemos de los judíos? Son unos quejicas, ¿verdad? Se quejan de todo. Pero bueno, nos lleva un poco más cerca de esta relación que se ha roto, que queremos verlo restaurado. Avanzamos un poco más. ¿Y qué otra morada tenemos? El templo de Salomón. El templo de Salomón, que era impresionante. Tú solo lee lo que Salomón hace para construir este templo, es impresionante. Y sabes, lo mejor de este templo es que ya no es plegable, es permanente. Pero bueno, se destruyó y se construyó otro templo, no tan permanente como quisiéramos. Se construyó el templo de Herodes en tiempos de Jesús. Llegamos hasta esta escena, donde está Jesús, y qué otro avance vemos. Jesús dice, yo soy el templo. ¡Wow! Menuda declaración. Yo soy Dios, morando entre vosotros, andando. Este templo es ahora obsoleto. Pero hay un avance aún más. ¿Cuál es ese?
¿quién nos da Él? Acceso al Padre. Y Él dice a sus discípulos, mejor que me vaya para que el Espíritu Santo more dentro de ¿quiénes? De nosotros. ¿Y nosotros somos qué? El templo, somos la iglesia. Él mora en nosotros. Ya no es en un solo lugar geográficamente, Jesús andando entre su pueblo, sino que yo voy a marchar a Ponferrada y Dios está conmigo, y Dios está contigo, y está contigo a donde quiera que vayas. Pero hay otro avance, aún más que eso. ¿Qué sería mejor que Dios morando dentro de nosotros, sino dentro y con nosotros, en la nueva Jerusalén? Lee Apocalipsis, capítulo 20 y 21, donde ya no hay llanto, ya no hay muerte, ya no hay dolor, solo hay Jesús y supremo gozo con Él y Él en nosotros. ¡Wow! Esta es la historia. Esta es la historia de la redención resumida a través de uno de estos hilos temáticos de la morada de Dios. Ya hemos hablado sobre ello en Juan 1, versículo 14. Él tabernaculó, habitó, Dios mora con nosotros. Esto es genial. A mí me encanta, me apasiona esto. Lorena y yo, mi mujer, hemos escrito un pequeño libro para niños intentando explicar justamente este tema tan importante. En el plan de Dios, tú y yo vivimos en las páginas de este capítulo de la iglesia andante, donde vamos y contamos y expandimos el mensaje de esta obra de redención. Estos somos nosotros, vivimos en estas páginas de este capítulo. Queda otro capítulo por delante, llegaremos a ello, anhelamos eso. Seguimos. Conclusión, esta historia de Jesús es una de las más conocidas, creo yo, donde Jesús entra al templo. Muchos hablan de Jesús como un hombre radical, rebelde a la institución organizada y religiosa, y por eso les encanta esta historia. Y dicen, uy, Jesús es un revolucionario. Sí, no tanto por lo que hace, sino por lo que dice. Yo soy Dios. Yo soy la morada de Dios. Eso es radical, eso es revolucionario. O podríamos decir progresivo en esta historia de la redención. Ok, continuamos y voy a hacer esto. Os doy la opción. Capítulo 4 o el capítulo 11. La mujer samaritana o resurrección de Lázaro. Ok, vamos al 4 y vamos a saltar Nicodemo. No es que me encanta, me apasiona también esto, pero vamos a continuar para avanzar un poquitín, ¿ok? Vamos mujer samaritana y si nos da tiempo cogemos el capítulo 11 también. Ok, habéis escuchado la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Aún así me gusta hacer la pregunta, ¿qué habéis escuchado de esta historia? Porque así sabemos con nuestros amigos si es que vamos por buen camino, si estamos explicando algo que ya saben, no es necesario. Entonces, ¿qué sabéis de esta historia? ¿Qué conoces? Que samaritanos y judíos no... Okay. Sumamente importante el contexto. Si no sabes que hay un conflicto ahí, ¿vale? ¿Qué más? Se consideraban gentiles, ¿no? Ok, gentiles o necesitamos mantenernos separados de ellos como judíos. Yo lo pienso de esta manera. Es como los payos y los gitanos. A veces utilizamos incluso esos términos. Y hay esa diferencia que no creo que es apropiado, sinceramente. Porque si somos un pueblo, ya no hay ni esclavos, ni libres, ni judíos, ni griegos, ni payos, ni... ¿Me explico? Si la iglesia de Filadelfia cree el mismo mensaje del Evangelio, no es gitanos contra payos. Somos unos en Cristo. Hermanos. ¿Vale? ¿Ok? Como hemos dicho antes, todo texto tiene un contexto. Si no es un pretexto para decir lo que querramos. Y como hemos destacado, el contexto de aquel día era de una división entre los judíos y los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Judíos se habían mezclado. Okay.
Bien, se habían mezclado en el año 722 a.C. El rey de Asiria había retirado a algunos judíos, no todos, y había puesto no judíos en Israel. Y esos no judíos, con los que permanecieron ahí, empezaron a mezclarse, a casarse, ¿vale? Y creando una etnia mixta. Y empezaron a ser rechazados por los que no se casaron y por los que volvieron después del exilio. Y los samaritanos empezaron a desarrollar su propia versión del Pentateuco, como unas nuevas escrituras, su propio templo en el monte Gerazim, entonces los sacrificios ya no eran en Jerusalén, sino en Gerazim, y otra versión de la historia de Israel. Muchas distorsiones aquí. En la actualidad aún hay samaritanos, no sé si lo sabéis, hay menos de 1000 aproximadamente en Israel ahora. Bueno, el asunto es que había una gran enemistad. ¿Tenéis ahí en vuestros apuntes lo que dice Josefo sobre esto? No sé si está ahí. Bueno, el asunto es que Josefo explica, era un historiador, y él explica la clase de enemistad, donde los samaritanos, solo por hacerles la faena a los israelitas, cogían huesos de seres humanos o lo que sea y los llevaban al templo intentando desecrate. ¿Perdona? No, desacreditar, no, como profanar, gracias. Profanar el templo, solo por ser malos, ¿vale? Los israelitas utilizaban el término samaritano como un insulto. Samaritano. Es más, a Jesús se le utiliza este término. Los religiosos le llaman un hijo de prostituta y le llaman samaritano. Esto es insulto, ¿vale? Esa es la relación que tenemos aquí. No son amigos, no tratan entre ellos, evitan a toda costa pasar por su pueblo incluso. Sabéis probablemente todo esto. Versículo 4. ¿Por qué dice Juan que Jesús tiene que pasar por Samaria? Miramos aquí nuestro pequeño mapa, solo para ayudarnos a recordar. Jerusalén, Samaria aproximadamente aquí. Israelitas en el norte viviendo aquí hacían este recorrido. Tiki, 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 cruzaban el río, iban a Jerusalén, evitando Samaria. ¿Vale? Porque dice Jesús que tiene que, o Juan dice de Jesús que tiene que pasar por Samaria. ¿Qué? Tenía que obrar. Recuerda, ¿qué voluntad? Jesús quiere hacer la voluntad de quién. Y depende de quién. Vale. Y si leemos los otros evangelios, cuando Jesús es bautizado, ¿a dónde se dirige? El Espíritu Santo. Él depende del Espíritu Santo y el Espíritu Santo constantemente está guiando los movimientos de Jesús. Y esto los autores teólogos llaman esto la divina necesidad, ¿vale? Porque necesariamente tiene que pasar por ahí, porque está siguiendo, dependiendo y es sumiso. Una y otra vez esto sucede, lo vemos en el 3.14, el 12.34 y el 20.9. Ahora, versículo 7. ¿A qué hora del día llegó Jesús al pozo? Hora española, ¿vale? Dime. A la tercera hora, que sería la hora española, ¿qué hora sería? Al mediodía, ¿vale? ¿Y el mediodía hace frío o hace calor? Calor, ok. ¿Entendéis por dónde van los tiros aquí, verdad? ¿Qué sobresale de la mujer llegando al pozo? ¿Qué destaca? Ok, está sola. Y en esa cultura, ¿cuándo ibas a coger agua del pozo? ¿Por la mañana o por la tarde? Pero no cuando hace calor. Y no solo porque siendo mujer corres riesgo. Quieres ir normalmente con otras mujeres. Te sientes más protegida. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Habrá sido marginada esta mujer? ¿Por qué está sola? Aún no sabemos la respuesta. Lee esto como si fuese la primera vez y hazte esas preguntas. Ya sabes la respuesta, pero tu amigo probablemente no. ¿Vale? Versículo 7. Porque era contracultural
de parte de Jesús decirle a esta mujer, dame de beber. ¿Por qué? Y no, judíos y ellos no se tratan. Pero no solo eso. Es un hombre hablando con una mujer. Es un hombre a solas hablando con una mujer. Es un hombre a solas judío hablando con una mujer no judía, samaritana. Y no es que es gentil, es samaritana. ¿Vale? ¡Guau! Y Jesús de repente como que le da igual las normas sociales y dice romperlos. Decide romperlos completamente. Él ha ido ahí con este propósito. ¿Vale? Versículo 9. ¿Cómo responde la mujer a Jesús? ¿Cómo describes su respuesta, su forma de responder? Judío. Ahora, si yo llego y te digo, tú siendo español, o mejor no me meto en lo político aquí, vale, ya sabéis lo que iba a decir. Ella es reacia, ¿verdad? Es que hay un conflicto aquí. Le llama judío como si Jesús no supiese de su propia etnia. Me vas a informar de que soy judío. Jesús sabe, pero ella tiene prejuicios contra este hombre. La última vez que vimos que alguien tenía prejuicios en Juan, ¿qué sucedió? Piensa en los primeros discípulos. ¿Qué sucedió con una persona que tuvo un prejuicio equivocado? Acabó llamándole rey, hijo de Dios, Mesías. A ver lo que sucederá aquí con esta mujer. Pero de momento, reacia, le ha llamado judío. ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo agua viva? ¿A qué se refiere? ¿Okay? ¿A su palabra? ¿Okay? A algo de su persona que sacia completamente, ¿no? Rellena el espacio. Si tuvieses tal, serías feliz. ¿Y si lo pierdes? ¿Ya no serías feliz? ¿Pierdes tu felicidad? ¿Pierdes tu gozo? ¿Ya no estás satisfecho? ¿Qué pasa si podrías ofrecerle a alguien algo que satisface permanentemente y completamente? Calidad, cantidad. Es lo que Jesús está ofreciendo aquí. Otras preguntas. ¿Qué te da significado o propósito en esta vida? ¿Y si pierdes eso? Algunos me dicen, bueno, tener trabajo. ¿Y si pierdes tu trabajo, pierdes tu propósito de vida? Bueno, el tener una familia, tener hijos. ¿Y si no puedes tener hijos, no tienes propósito en esta vida? Wow, hay algo más allá que nos da propósito, que nos satisface. Se llama Jesús, ¿vale? Número 10, versículos 13 al 14. ¿Qué declara Jesús sobre esta agua? ¿De dónde proviene? Él es la fuente y Él satisface y trae vida. ¿Cómo entiendes el tener sed del cual Jesús hablaba? ¿Encuentras que los seres humanos están insatisfechos? ¿Cómo lo vemos hoy en día, que somos insatisfechos? No contentándonos. ¿Ok? ¿Nos quejamos? ¿No? ¿Ok? Bien. ¿Por qué los desastres? Vale. Por tantas religiones que hay que no encuentran a veces. Ok. Un pequeño ejemplo. A mí me gusta Apple. Esta es mi niña ahí. Me funciona bien este móvil. Pero ni bien sale la nueva versión de Apple, del móvil, del iPhone, sale otro. Parece que a los 2-3 días sale otro. ¿Y cómo me siento con este? Ay, es que si tuviese el que es más rápido y más chulo y más no sé qué y lo que sea. Y te compras ese, vendes este, compras el otro y a los 2-3 días sale otro. Exagero, porque normalmente es una vez al año, ¿verdad? Pero sale otro y dices, ay, rápidamente demostramos que somos insatisfechos, pero estamos todos buscando felicidad. El problema es que lo buscamos en los lugares equivocados. Lo buscamos en poder,
lo buscamos en autoridad, lo buscamos en respeto, lo buscamos en sexo, lo buscamos en dinero, lo buscamos en tecnología, en una variedad de cosas. No son malas. El problema es que hacemos que esas cosas, que requerimos de esas cosas que provean algo que no están diseñados para proveer, que solo Jesús puede satisfacer completamente. Y esto es lo que estamos viendo aquí, aunque no estamos hablando de iPhones. ¿Verdad? Jesús, vamos a ver qué es lo que esta mujer busca en su vida para satisfacer, para traer felicidad. Vamos a ver qué es lo que es. Continuamos. Por cierto, Jesús a menudo coge algo físico para aludir a algo espiritual. Agua, H2O, agua de vida. Pan hecho de harina, trigo, pan de vida. A menudo hace esta conexión o ilustración. Okay. Versículos 16 al 18. ¿Cómo había intentado la mujer anteriormente saciar su sed? Muy bien, ahí lo vemos, ¿verdad? Con otros maridos, relaciones, amistades, creo que más que amistades. Está bebiendo de la fuente equivocada, la fuente de promiscuidad, ¿se dice? ¿Sí? Y ahora nos enteramos por qué ha sido marginada esta mujer. Es que no solo un marido, o 2 maridos, o 3 maridos, o 4 maridos. Es que con que estás ahora ni siquiera es tu marido. Y ahora sabemos por qué las otras mujeres dicen, yo ni quiero estar junto con esta mujer, ¿no? La han rechazado. Y por eso tiene que ir a solas a recoger agua. Versículo 15. ¿Por qué crees que la mujer no entendió lo que Jesús decía sobre el agua viva? Aquí no entienden la enseñanza espiritual de Jesús. Las cosas celestiales no las puede apercibir y necesita, como dijo en el capítulo 3, aunque no lo vimos hoy, renacer. Es lo mismo que sucede en la vida de Nicodemo. Nicodemo viene de noche, con miedo, no entendiendo exactamente lo que está sucediendo. Y Jesús utiliza otra metáfora para ayudarle a encontrar o ver esta verdad, pero están cegados. Las cosas celestiales no los pueden apercibir. Versículo 16. ¿Por qué preguntó esto la mujer? Versículo 16. ¿Qué pregunta? Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. ¿Por qué le pregunta esto? Claro, para que vea su necesidad, ¿no? El Evangelio solo es buenas noticias hasta que entiendes las malas noticias. Si no entiendes las malas noticias, no necesitas las buenas noticias. Si no te crees una mala persona pecadora, ¿para qué necesito de Jesús? ¿Verdad? Gracias por morir en la cruz, pero es que no me hace falta. ¿Verdad? Ok. Entonces es una lección para nosotros aquí de prestar atención y escuchar a nuestros amigos, así sabremos cómo mejor ofrecer a Jesús. ¿Cómo sabía Jesús de que ella había tenido tantos maridos? No lo sé, pero yo creo que Jesús intuye bastante. Depende del Espíritu Santo, sí. Y a lo mejor es el Espíritu Santo que da eso. Pero yo creo que Jesús está observando. ¿A qué hora ha venido esta mujer? ¿Por qué está a solas? Hagamos lo mismo con nuestros amigos también. 19 al 30, vemos un cambio. ¿Cómo responde la mujer? Versículos 19 al 20. ¿Cómo responde ella? ¿Cómo ha cambiado su actitud? Antes le llamaba judío y ahora le llama Señor, pero ahora le va a llamar profeta. ¿Veis el progreso que Juan nos está llevando aquí? ¿Qué hace la mujer cuando la conversación religiosa se vuelve personal? Cuando se le pilla. ¿Qué hace esta mujer? Versículo 20. Lo leo. Versículo 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoran en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Eso, cambia de tema.
¿no? Y coge un tema que es controversial entre los judíos y los samaritanos. Ustedes dicen que hay que adorar ahí, nosotros decimos que tenemos que adorar aquí. Así que me da igual lo que digas tú. Cambia de tema esta mujer rápidamente. Es muy listilla, diría yo, ¿no? Tiene práctica ella en evitar estos momentos de vergüenza. Lo ha estado haciendo por mucho tiempo, por eso va al pozo a solas, ¿no? Versículos 20 al 24. ¿Qué hace Jesús para intentar dirigir ahora la conversación? Le enseña. No se trata de ubicación, sino a quién estás adorando. No se trata tanto del lugar geográfico. Adoración genuina ocurre en el corazón, dentro de individuos. El problema es que no adoráis a Dios, ni genuinamente en espíritu, o de la forma que Dios desea, en verdad. Y Jesús corrige aquí. ¿Qué aprendemos entonces acerca de Jesús en el versículo 26? Dice, ese soy yo, el que habla contigo. Claro, la mujer, el versículo 25, dice, bueno, cuando llegue el Mesías, Él nos explicará las cosas. Otra vez intenta como menospreciarle. Y Jesús dice, ¿del que estás hablando? Ese soy yo. Se declara el ungido, elegido, escogido de Dios para quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el que andamos buscando. Ahora la mujer se enfrenta a una decisión. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar esta mujer? Estamos en la pregunta 19. ¿Creer o no creer? ¿Creer o rechazar? ¿Aceptar o rebelarme contra él? ¿Verdad? Esa es la opción que tenemos hoy en día. ¿Acepto o rechazo? ¿Creo o deniego? Ahora, ¿no os sorprende que Jesús deja que esta mujer se vaya? Es decir, no le dice, espera, no te marches, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador personal. ¿Qué pasaría si es que vuelves al pueblo y de repente se te cruza un camello y te atropella? Por favor, confía ahora. ¿Verdad que sí? Es que yo diría, si estuviese ahí, yo le diría, Jesús, ahora mismo dile que confíe, que se arrepiente de su pecado. Pero ¿qué hace Jesús? Él permite que esta mujer se vaya. Y yo creo que es porque Jesús tiene un conocimiento y dependencia de la soberanía de Dios única, que Él sabe que Dios está llamando a esta mujer. Y depende de Dios, confía en su soberanía, tanto así que dice, voy a dejar que se vaya. Una y otra vez esto sucede. Sucedió en el capítulo anterior. Nicodemo dejó que él se vaya. Otra vez aparece en el capítulo 7, otra vez en el 12, y cada vez le deja que se vaya. Pero Jesús tiene un entendimiento perfecto de la soberanía de Dios. Sí, es Dios. Y Él confía en su buen y perfecto control y permite que esta mujer se marche. Y creo que nosotros deberíamos tener esa dependencia de la soberanía de Dios también. ¿Verdad que sí? Le llamamos al arrepentimiento, sí, pero no estamos ahí obligándoles a tragárselo, ¿no? Ok, continuamos. Versículos 28 al 30. ¿Qué nos indica las acciones y palabras de la mujer a sus paisanos? 28 al 30. Sí. La actitud de la mujer ha cambiado drásticamente desde la primera vez que vio a Jesús. Judío, Señor, profeta, y ahora a sus propios paisanos está diciendo, este es el Cristo. ¿No será? ¿Qué decisión ha tomado la mujer? ¿Ha cambiado tu propia actitud hacia Jesús desde que empezamos a estudiar esto? De vez en cuando es bueno hacer estas preguntas para evaluar. ¿Cómo han cambiado tus pensamientos sobre Jesús? ¿Okay? Seguimos. La ciega, 31 al 42. De repente los discípulos vuelven, ven que la mujer se está yendo. 34. ¿A qué se refiere Jesús con mi comida es hacer la voluntad del Padre? ¿Por qué es que ya no tiene hambre?
Recuerda, lo que hizo con la mujer samaritana con agua, lo está haciendo ahora con los discípulos, pero con comida. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Para ello, seguimos leyendo, capítulo 6, versículo 29, es el creer. Esta es la voluntad de Dios, que creáis. Se siente lleno porque esta mujer está yendo y creyendo, volviendo, hablando. Por eso no tiene hambre. La voluntad del Padre es ver a otros confiar en su Hijo. Esto llena muchísimo más que pan. ¿Cuál es la cosecha? Versículo 35. ¿Quiénes son los que ciegan? Yo creo que los discípulos de Jesús están de repente viendo venir a lo lejos la mujer samaritana y muchos del pueblo. Y aunque es tiempo de cosecha, Jesús está diciendo, aquí viene la cosecha. Aquí viene. Vosotros, discípulos, contar. Vosotros, judíos, con samaritanos. Impresionante eso. ¿Qué concluye la gente del pueblo sobre Jesús? ¿Y en qué basaron sus conclusiones? 39 al 42. ¿Qué concluyó la gente? Decidme vosotros. ¿Y en qué basan sus conclusiones? Por la palabra de él, creyeron por Sí, la palabra de él. primero de ella y luego de él, ¿verdad? Escucharon el testimonio de esta mujer, quien les llevó a Jesús. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de testimonio tienes tú que estás llevando a otros? Espero que lo estés haciendo. Seguimos. Tenemos una pequeña anécdota aquí, o otra señal, la segunda señal, donde Jesús sana el hijo del hombre noble. Es interesante notar que Jesús llega a Galilea también, yo creo aproximadamente, después de su recorrido, no evitó Samaria, llega a Galilea casi al mismo tiempo que los otros que evitaron y subieron, ¿no? Aquí en nuestro pequeño mapa. Ellos evitan, se salen del camino, tardan más tiempo y como que Jesús llega al mismo tiempo, pero bueno. Versículo 47. ¿Cómo interpretas la reacción de Jesús a la petición del oficial u hombre noble? Compara la actitud del hombre con el de Mateo 8:8, un centurión. Son distintos hombres. Este hombre aquí en Juan, yo creo que es posiblemente otro soldado romano sirviendo bajo Herodes Antipas. Entonces aquí vemos que Juan está haciendo esta otra progresión para enseñarnos algo. Hemos ido de Nicodemo en el capítulo 3 a mujer samaritana, 50-50, ¿verdad? Ahora a un soldado invasor romano, no judío. ¿Qué nos está diciendo? Este mensaje no es ni para este, ni para el otro, ni para este. Es para todos, esto es global. A través de estas historias que Juan ha puesto temáticamente para nosotros, nos está explicando esto. ¿Por qué responde Jesús de esta manera a la fe imperfecta del hombre? Yo creo que es un desafío, no solo al hombre, sino a todos los que están con él. ¿Vale? Algunos se enfocaban en las señales y fracasaban en ver el punto o la enseñanza de Jesús y la señal que valida ese mensaje. Cree en Jesús. ¿Quién es Él? Él es Dios. Confía en Él. Entonces Él está desafiando aquí. Versículo 50. ¿Cuándo creyó el hombre en Jesús? ¿Antes de ver la señal? ¿Después de ver la señal? Yo creo que vemos antes de ver la señal y de esta manera demuestra la clase de fe que Jesús busca, pero a la misma vez dice que confía después de la señal. Él continúa creciendo en su fe en Jesús. Creyó antes y creyó después. Y vemos aquí, esto no es una fe a ciegas, ¿vale? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Capítulo 20, versículo 9. Esto no es una fe a ciegas, es razonable confiar en Jesús. A menudo escuchamos eso hoy en día. Bueno, la fe. Me estaba tomando un café con mi compañero la semana pasada. No, esta semana, el lunes. Y el camarero
nos dijo eso. Bueno, la fe es a ciegas. ¿Qué? La fe. Vamos a ponerlo así. Hay dos lados de la moneda de fe. Hay conocimiento y hay dependencia. Vamos a ponerlo como si fuesen unos, ¿cómo se llama estos de cadena? Eslabones, gracias. Hay dependencia. Uno sin el otro ya no es fe. Si tengo conocimiento, pero no dependo, ¿qué es? Inteligencia, puro conocimiento. No te vale para nada. Los diablos son los mejores teólogos. Pero ¿qué es lo que no hacen? No creen, no dependen, ¿verdad? Ahora, si tenemos dependencia, pero no conocimiento, eso sí que es fe a ciegas. Si alguien llega a tu casa y te toca el timbre y te dice, hola, soy Joaquín, tengo un regalo para ti. Dices, ¿Joaquín? ¿Joaquín quién? No conozco nada de ti, ¿no le vas a dejar subir? ¿No? Pero si llega un pariente tuyo, te toca el timbre y dice, hola, soy fulano, tengo un regalo para ti. Conoces, abres la puerta, sube hasta tu hogar, le dejas entrar porque conoces y dependes, ¿verdad? De la misma manera aquí, la fe, cuando hablamos de ello, no es uno sin el otro, son los dos. La fe no es ilógica, no es irrazonable, es razonable. Hay conocimiento, pero hay dependencia. Tienen que estar los dos, ¿vale? No tenemos una fe a ciegas, es razonable. Continuamos. ¿Qué aprendemos de Jesús al hacer este milagro? ¿Cómo sanó el hijo? ¿Estuvo cerca o lejos? Estaba lejos, ¿verdad? ¿En qué momento fue sanado? Instantáneamente, en el momento, a distancia. ¿Cómo reaccionó el hombre al ver a su hijo sano? Continuó creyendo. Pequeño resumen. Jesús satisface la sed del mundo, sea judío o gentil, que desgraciadamente busca saciarlo en placeres menores. Ese es mi pequeño resumen. Y os animo de que si tenéis un estudio con alguien, siempre intenta buscar resumirlo al final. Así puedes decir, hemos aprendido esto. O si ya lo has hecho antes y estás dirigiendo un pequeño estudio, sabes hacia dónde te diriges al dirigir este estudio. Ok, podemos avanzar. Capítulo 9, Jesús sana al ciego, o 11, Jesús resucita a Lázaro. Otra opción. ¿Cuál queréis? Tenéis que escoger vosotros. He escuchado un 11. ¿Cuántos quieren 9? Capítulo 9, Jesús sana al ciego. Solo 2, 3, 4. ¿Cuántos quieren Jesús resucita a Lázaro? Ok, gana Lázaro. Vale, vamos a ir ahí. Esta es la séptima e última señal, ¿vale?, que Juan nos ha incluido aquí. Es la señal no culminante, porque hay uno más allá, pero es que dices aquí, wow, esto es impresionante. Será impactante, tanto así que los fariseos más que nunca van a endurecer sus corazones y van a buscar matar a Jesús a toda costa. Esta señal es más impresionante que la primera, lo habíamos dicho. Número 1, estamos capítulo 11 y no sé en qué página de vuestros apuntes. ¿Ya estáis todos ahí? ¿Bien? ¿Qué? ¿Dónde está ubicado geográficamente Jesús? Tenéis que buscar a lo mejor algunos versículos atrás. ¿Dónde está? ¿Es importante esto? Está en Betania. Betania es donde está Lázaro y sus hermanas. ¿Cuál Betania? ¿Al otro lado del río o el que está al lado de Jerusalén? Jesús está aquí, ¿vale? En la zona de Perea, con sus discípulos. Betania es donde está Lázaro
Pues por eso esa confusión que puede ser, hay dos distintas Betanias, ¿vale? Hay una que está al lado de Jerusalén y otra que está al otro lado del río. Jesús está al otro lado del río. Lázaro, el que va a morir, está Betania al lado de Jerusalén. Ahora, en Perea, al este del Jordán, había huido Jesús después de la purificación del templo. Estamos compaginando con los otros evangelios sinópticos. Ha salido de la jurisdicción de los religiosos que están buscando matarle. Ya quieren matarle antes, ahora sí van a buscar a toda costa matarle. Pero como está al otro lado del río Jordán, está fuera de la jurisdicción de los judíos. Está en Perea, casi que no le pueden tocar hasta que vuelva. Eso es importante porque al final veremos durante esto veremos lo que Tomás sugiere al entrar, ya veremos. Aproximadamente 40 kilómetros, que para nosotros 40 kilómetros lo hacemos en media hora en el coche, pero si alguna vez has hecho el Camino de Santiago, entre 15 a 25 kilómetros es la norma para los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Así que estamos hablando de 2 días de andar, ¿vale? No es nada esto. Un maratón tiene 42 kilómetros. Si puedes correr un maratón, puedes hacer este recorrido en un día, ¿vale? Ok, versículos 3 al 6. ¿Qué notas raro en el comportamiento de Jesús? ¿Qué te es raro aquí? Que parece que no le que está tranquilo, sí. Yeah. Como que pasa de ello un poco, ¿no? Vamos a leerlo aquí. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Cuántos días van a tardar para ir? 2, ¿verdad? Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ello el Hijo del Hombre sea glorificado. Casi que quisiera empezar con el capítulo 9. Porque en el capítulo 9 encontramos por qué hay sufrimiento a veces. Vamos a salir un poco del tema, voy a borrar esto aquí. Yo encuentro que hay 3 diferentes tipos de sufrimiento, ¿vale? 3 diferentes tipos. Hay sufrimiento consecuencial, es decir, a raíz de mi pecado yo sufro. Estoy ebrio conduciendo mi coche y atropello a alguien y estrello mi coche. Sufro, me rompo el brazo, coche estropeado, voy a la cárcel, sufro por mi pecado. ¿Vale? ¿Cuál es la solución? Arrepiéntete y confía. Y vemos esto precisamente en el capítulo 5, cuando Jesús sana al paralítico, le dice: ve y asegúrate de que no peques más. Probablemente su enfermedad tenía que ver con algún pecado en su vida, no sabemos cuál. ¿Ok? Otro, hay el consecuencial y hay el anormal. Este es donde otro peca contra mí. Tú eres ahora el que ha sido atropellado por alguien que estaba conduciendo ebrio, borracho. Y tú sufres a raíz del pecado de otro. ¿Cuál es la solución en esto? ¿Arrepentirte? No. Perdonar y confiar, ¿verdad? Ahora hay otro que lo llamamos normal, en el sentido de que vivimos en un mundo normal donde todos sufrimos a raíz de un mundo caído. No funciona exactamente bien. Estoy conduciendo y cae una rama de un árbol y me rompe el brazo. ¿Ok? ¿Quién tiene la culpa? El árbol. El ayuntamiento. Dios es soberano. Dios permite que esa rama cayese, que te rompieses el brazo, que sufrieses. Sí. ¿Cuál es la solución? Confía. Confía. En el capítulo 9 tuvieron la pregunta los discípulos: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué clase de sufrimiento estamos viendo?
el normal. Ninguno. Su pregunta es errónea. Me estoy saltando al capítulo 9, perdona. En la mujer samaritana, ¿qué clase de sufrimiento tiene ella? Consecuencial y anormal. ¿Verdad que sí? Sufre a raíz de sus propias decisiones, pero hombres han pecado contra ella. Hombres han causado gran daño, han abusado de ella. A veces es bueno saber por dónde vienen los tiros del sufrimiento. Sufro, espera, ¿por qué me duele esto tanto? ¿He pecado contra Lorena? ¿Ha pecado ella contra mí? ¿O es algo que está sucediendo en nuestra vida ahora, externo a nosotros dos, y Dios quiere, yo sé que Dios quiere que confíe. ¿Necesito perdonar, arrepentirme? ¿Cuál? Esto nos ayuda. En esta situación aquí, ¿cuál es? ¿Qué tipo de sufrimiento vemos aquí con Lázaro? Es normal. ¿Y para qué sirve este sufrimiento? De acuerdo a las palabras de Jesús. Muy bien, estamos en el número 3. ¿Por qué crees que Jesús permite esto? Esto es para su gloria, para que le adoremos, para que le glorifiquemos a Él. Es lo que dijo en el capítulo 9. Esto no se trata de pecado de este hombre ni de sus padres, sino que para que Dios sea exaltado, levantado, glorificado. Así empezó Juan 1:14. Vino precisamente esto, para que veamos su gloria y en respuesta a su gloria confiemos y Él sea glorificado. Número 4. Si esto es para la gloria de Dios, ¿cómo entonces va a ser Dios glorificado? ¿Okay? ¿Y a qué nos debería motivar eso? A confiar y creer, recibir, ejercer fe. Parezco un disco roto, ¿verdad? Repito esto. Es que Juan lo está repitiendo. Por eso me encanta este evangelio, utilizarlo con mis amigos. Aunque he utilizado Lucas, Marcos y Mateo, me encanta Juan para empezar, porque es para que ellos crean, para que ellos confíen también. Vamos a detenernos ahí, ya es la 1:30 y tenemos una foto pendiente y luego continuamos a ver si terminamos Lázaro, ¿vale? Paramos ahí.